Bienvenidas, personas roleras, a La Voz de la Mesa, el programa que despide una temporada más con este programita especial porque me acompañan ni más ni menos que los dos caballeros, los hombres lobo más grandes del oeste y del este y del norte y del sur. Los primeros de su nombre, los sextos de la temporada. En este programa 621 tengo conmigo a Tony. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Estupendamente, ¿yo? ¿Y tú? Y yo bien, Muy aquí bien. disfrutando del calor de casi 40 grados, ahora que no hay una ola de calor, que ya es un upgrade, desde luego. Exacto. Y también nos acompaña Pablo. ¿Qué tal, Pablo? Bueno, yo soy Pablo, yo soy Pap R. Uno. ¿Uno? No, dos. Yo soy dos, claramente. Dos, claramente. Pues yo bien, porque como soy un privilegiado, vivo no lejos del mar y he podido disfrutar de las delicias cantábricas, que no cántabras, de esta jornada no tan tórrida, igualmente fantástica. Bueno, de hecho, es un buen momento porque ya Pablo ha adelantado un poco de que va a ir el programa, ¿no? Los que leéis antes de darle a reproducir, porque no me cabe duda que somos diversos y habrá de todo, ya habréis visto que vamos a hablar de paranoia, que no es que nos vaya a dar por desconfiar unos de otros, sino que vamos a hablar de... Un poco sí, ¿no? Un poco sí. Pero vamos a hablar de un mítico juego de rol que ha renacido ahora en una edición recién publicada de No Solo Rol, que estará llegando ahora a los mecenas. Pero antes de arrancar con eso y con la definición, vamos a ver qué nos han dicho los oyentes, digo los, porque en este caso creo que son todos señores, en programas anteriores, ¿no? Por ejemplo, en el 618, en el de Ecología y Rol, hay un comentario que creo que le hará ilusión a Tony, porque era un poco el protagonista de ese programa, ¿no? Y Oscar Green, que volveremos a mencionar porque es el que tiene el récord de comentarios, nos dice: creo que era en este programa, pero me lío porque os escucho mientras conduzco. En la guía director de Juego de Role Masters, segunda edición, había muchos trucos sobre cómo colocar ríos y montañas para que tuvieran cierta coherencia geológica. Además, indicaba cómo modificarlo por accidentes mágicos y cómo podrían retomarse esos espacios por la naturaleza pasado un tiempo. ¿Qué opinas, Tony, de esto? Qué maravilla. Pues tendré que mirarlo porque la verdad es que ahora diría que yo no tengo en mi haber ese Rolemaster, segunda edición, pero sería bastante interesante darle un vistazo porque me parece que plantea algo muy chulo el tema de accidentes mágicos, cómo afectan y luego cómo se renaturalizan. Pues creo que ahí hay bastante semilla de partidas, ¿eh? No por nada. Yo creo que sí. Qué bien. Y luego en el programa 20, el anterior programa que hablábamos de Juego de Tronos, pues ha generado cuatro comentarios. Uno es del propio Oscar Green, que voy a pedirle a Pablo que lo comente porque menciona a Aquelarre, que sabemos que es de su zona de confort, ¿no? Dice: ya que comentáis a Aquelarre y que os falta la magia más tribal, quizás tiraría por RuneQuest, otro sistema de 100, escogiendo los conjuros y limitando la magia de los personajes, ¿no? Aquí habla de cuando estábamos mencionando sistemas con los que juega Juego de Tronos. Dice: de paso, detesto la serie, solo me leí el primer libro para verla. Una decepción, demasiado hype, supongo. El libro no es malo, pero no me engancha. Bueno, quitando que no tiene ni idea. No, es broma. A ver, normal, libros para todos gustos. A ver, RuneQuest está bien, pero es que yo creo que es un juego muy clásico. O sea, la magia de Juego de Tronos es demasiado inclasificable. Porque solamente la muerte puede dar vida y esas cosas. Entonces, no sé. Habría que dar una vuelta. He estado pensando, he tenido una disquisición interna sobre el tema de Juego de Tronos desde que hicimos el programa. Ah, sí. Sí. ¿Nos quieres contar un poco? Es que Martin mete demasiados géneros en sus novelas como para que haya un único juego que las traslade. Porque, por ejemplo, en Danza de Dragones, en Invernalia, hay una trama de asesinatos a lo Agatha Christie. Sí, Entonces dirías, ahí puedes meter Gunshot. Eres hediondo el detective, ¿sabes? Entonces, claro, yo creo que el problema es ese, que es una obra tan vasta y tan magnífica que creo que un solo juego no le hace justicia. Y un solo sistema no puede dar cabida a todo lo que plantea Martin en su obra. Bueno, de nuevo se nota que Martin viene de la fuerte influencia de guionista de televisión y
donde esas típicas series donde puedes encontrarte de cada capítulo o hace a veces oda a un género diferente, ¿no? Y yo creo que justo en esa línea, dentro de la fantasía, lo ha extrapolado un poco, o esa sensación me da. Perdona, Tony, no estuviste en el programa de Juego de Tronos. ¿No tienes permiso para comentar esa clase de cosas? Sí, que tiene permiso, porque, mira, también comentan dos Juanes, por un lado Juan Martín y por otro lado Juan Manuel Campitelli, nos dan otras sugerencias de juegos con los que jugar a Juego de Tronos, ¿no? Juan Martín dice, esto pide a gritos PBTA con movimientos sociales, y Campitelli dice, te lo roleo con Morborg y lo que falte me lo invento. Dos filosofías totalmente opuestas. A ver, yo creo que dirigir Juego de Tronos con Morborg es poco menos que defecar en la barba de Martín. Esa es mi elegante comentario sobre lo que pienso de Morborg. Muy bien. Y el último comentario, que es de Tublargar, dice, siempre un gusto escucharos. Por cierto, el Chronicle Star de Canción de Hielo y Fuego, que lo estuvimos hablando en ese programa, no son recursos para el director del juego. Es esa campaña sandbox para jugar con casas nobles que comentabais que le faltaba al juego. O sea que... Somos tontísimos. Exacto. Hemos conseguido inventar un suplemento a fuerza de estar desinformados. En realidad, lo cual, ese suplemento no existía hasta que lo hemos comentado y la realidad de forma retroactiva se ha moldado a ello. Es la paradoja. A mí me parece, te agradezco tu largar además, que me parece que nos lo has dicho con muchísima elegancia. Te lo digo porque esto mismo en redes sociales sería, esta gente no tiene ni idea, no sé qué. Me ha parecido un comentario súper elegante, te lo agradecemos, porque a mí me has despertado interés por leer ese Chronicle Starter. De verdad, ojalá todos los comentarios así. Gracias. Yo no opino, porque como no estuve, no te posiblemente yo hubiese hecho que ese comentario no existiera. Es mentira. Claro. Hubiese existido igual. Justo tú te habías leído justo ese libro. Solamente ese. Y como no estuviste, era, claro, esa es la explicación. Porque solo una vida... Bueno, pues ahora vamos a hablar del programa, ¿no? Entonces, comencemos definiendo cosas. Voy a pedirle a Tony, por favor, que defina qué es paranoia. Paranoia como paranoia. Ahora, paranoia. Es que paranoia. Pues entenderíamos paranoia, esto no quiere decir que no teníamos nada preparado, así que lo voy a improvisar un poco. Así que diríamos que la paranoia es una desconfianza, podríamos decir que en muchos casos sin una justificación plausible o una justificación racional, y que muchas veces se justifica o se crea para hacer daño de entre unos y otros. Una paranoia fundamenta la violencia y fundamental la hostilidad entre las personas, por ejemplo. Esa es mi definición de paranoia. No sé cómo de accurate es, pero me gusta. Bueno. ¿Y aterrizado al mundo del rol? Pues magnífica. ¿El qué? ¿Perdón? El antijuego de rol. Efectivamente, ahí está. Paranoia es la forma en la que podemos, o sea, extrapolar la paranoia al juego de rol es destruir la esencia del juego de rol. Porque en el juego de rol se nos llena la boca diciendo esto hay que cooperar. Esto no va de ganar unos y ganar otros. Esto va de que la historia es lo que nos hace ganar a todos. Pues no. La paranoia es lo que hace que sospechemos de nuestro vecino, querramos matarlo, traicionarlo, de modo que siempre seamos nosotros los que salimos beneficiados. Sí, nosotros no. Perdona, si todavía estamos más concretos, el amado ordenador y la humanidad, en última instancia, claro. Y además, en última instancia, siempre. Paranoia como juego de rol es súper interesante, porque es un juego que ha tenido 6 ediciones, la mitad han salido en castellano, aunque hay una que ya tal, que es la que sacó Questron, si no me falla la memoria. Correcto. Que es esta edición, pues la tienen como 10 en todo el planeta. Y es un juego bastante antiguo, porque es del 84, me parece. De los más viejitos, ¿eh? Sí, de hecho ganó un Origin, me parece. Y tiene gente, Greg Kostikian, que es el jefe de creo que el primer diseñador, es un histórico del rol a unos niveles barbarelos, porque hizo las cosas Star Wars, el juego de rol, el de D6,
escribió Violence, que en realidad es un manuscrito. Tiene a Ken Rolston, segunda edición, que es la primera que llegó a España, que es un señor que ha trabajado en RuneQuest, Warhammer, AD&D, D&D, en The Elder Scrolls. Es un juego que dentro de su génesis, como juego de humor, hay pesos pesados que tal vez no son tan conocidos como otros nombres de la industria muy metidos. Es muy guay. Sí, yo creo que era su válvula de escape, fíjate lo que te digo. Pues Yo creo ser. que era un poco hacemos cosas serias, hacemos cosas grandes, hacemos cosas vastas en reglas, vastas en trama. ¿Por qué no hacemos una barbaridad? ¿Por qué no hacemos un Jackass? Y para mí es un poco el Jackass, ¿no? De los juegos de rol, en esa línea. Ya, pero es flipante, como decía Pablo, la primera edición es del 84, un buen año para publicar una edición Y de Paranoia. este tipo, claro, un juego de este tipo. Es decir, que para lo que se hacía en aquel momento ya era bastante rompedor y lo sigue siendo tantos años después, ¿no? Quizás el efecto sorpresa ha desaparecido, pero la gente que aterriza en el juego sin saber nada de él se queda un poco como, ¿what? Bueno, vivimos en un mundo muy paranoia, ¿eh? O sea, Y cada vez más y cada vez más. Diría que a Paranoia genera, ahora hablaremos un poco de lo que va el juego, ¿no? Pero Sí, diría sí. que Paranoia genera como dos segmentos, ¿no? Pues digamos que una vez una persona entra en Paranoia y descubre Paranoia, estás claramente en el segmento, esto está muy bien y estoy dentro de esta secta. Y a partir de ahora diré feliz ciclodía a la gente y las partidas de Paranoia se van a quedar como un referente y todo va. Siempre que se me cite Paranoia, pues va a despertar mis sensaciones muy buenas y luego todo lo contrario, ¿no? Gente que Paranoia va a decir, es que eso al final no es rol, o sí es rol, ¿no? Pero entendedme, no me gusta, no lo comprendo, no lo entiendo o no es mi término de forma de expresión en esta parte del hobby. Y claro, luego el que está en el hobby, o sea, el que está en la secta de Paranoia, es muy de la secta de Paranoia, ¿eh? Muy, muy, muy de la secta de Paranoia. Es un juego muy divisivo, ¿eh? Sí. O sea, es divisivo a nivel juego de White Wolf. Porque tener un buen máster de Paranoia puede hacer que ames Paranoia y que digas, mira, tiene problemas, entiendo que es un juego que es muy circunstancial, que tiene seguramente, es uno de los juegos de rol con el contrato social más bestia que puedas imaginar. Sí, de base. Y como tengas un mal máster, es una mierda injusta, horrible y frustrante. Porque además, de base, el Paranoia es injusto. Claro. No tiene una relación. Y tienes que abrazar la injusticia. Y tienes que, para jugar a gusto a Paranoia, tienes que abrazar la catástrofe. Y tienes que abrazar la derrota. ¿Os acordáis cuando hablábamos de jugar a perder? Hicimos el programa de jugar a perder. Play Toulouse. Que dicen Play ahora. Jugar en Toulouse, la ciudad francesa. Jugar en Toulouse. O en Tolosa. O en Tolosa, también la versión española. Jugar en Tolosa. ¿Cómo que española? Goraus. No, hay dos Tolosas, te recuerdo. Una en Galicia, preciosa, y una en Euskadi, que no es tan bonita, pero mola mucho. Bueno, pues retolosa la cosa. Perdón. Dicho esto, he perdido el hilo absoluto, pero no, lo que estaba diciendo era... Has cometido traición. Alta. Pero eso es muy representativo de lo que pasaría en Paranoia, ¿no? Efectivamente. Ahí está. Tienes que abrazar la equivocación no como un fallo, sino como el humor. Y que el humor va a conllevar que te mueras, va a conllevar que tengas que ir a una cápsula de autolisis o como lo queráis llamar. Y eso es lo que tiene que gustarte de Paranoia. Si hay un juego en el cual no te tienes que encariñar de ti mismo, es este. Y ahí está la diferencia entre el disfrute y no. Es el máximo exponente de jugar a perder, Paranoia. Y a la vez, no. Y a la vez juegas a ganar. No, juegas a ganar ¿a quién? Al resto de compañeros de la mesa. Claro. Porque en otros juegos te dicen, no, jugar es cooperar, no hay ganadores y perdedores en el rol. Paranoia te dice, no. Aquí hay un ganador y eres tú. Además, bueno, vamos a hablar un poquito ahora más de él, porque yo creo que tiene cosas tan tremendas que es increíble Paranoia. Es increíble. Claro, yo creo que lo habéis cebado ya lo bastante como para explicar, por favor, a quien no sabe nada de Paranoia, de qué va la ambientación. Una cosita rápida para hablar de la nueva edición, que es que he estado mirando quiénes son los autores, y una vez más tenemos gente bastante tocha. Está Kate Garrett. Sí, correcto. Que ha trabajado en Call of Cthulhu, Star Trek Adventures, Savage Wars, Vampiro, Mutant Cloud Classic, John Carter de Martyr y la segunda edición de Pathfinder y Paranoia. O sea, pesado, contundente.
bastante interesante. Pero luego, el señor VJ McGuffin, que me parece un es el nombre mejor nombre que he puesto maravilloso. para Paranoia. Ha trabajado en Paranoia XP, que es el que publicó, si no me falla la memoria, Questron. Ha trabajado en Future Soldier de 20 y, o sea, no encuentro muchas cosas, cositas para Avalon. O sea, es como un perfil más bajico, no sé, me parece curioso. Sí, era el colega. Sí, Era el colega que ha revisado los textos. ostras, la foto con la Nerf, que ese es un crack. Pues eso. Bueno, ¿de qué va Paranoia? Bueno, Pues va de que tienes un amigo. exacto. Pues tiene un amigo. Uno. Y, Y ya está. claro. Porque el resto de gente de la mesa no es tu amiga. Muy maravilloso cómo le dais vueltas al tema, pero llevamos como 15 minutos y quien no sepa que va Paranoia solo sabe que le estáis mareando. Pues Así mira, que muy vais a sencillo, crear muy opciones. sencillo. Pues, respondiendo a tu pregunta, quien no sepa de qué va Paranoia es un traidor. Es un traidor y un comunista, por lo tanto un mutante. Bueno, va. Paranoia, para quien no lo sepa, y si no lo sabes, pues bueno, vamos a hacer como que no va a ocurrir esto, vamos a ocurrir un estúpido velo. Es un juego de rol, como ya hemos dicho, muy antiguo, que se basa en la premisa de que la humanidad está en este momento viviendo en un complejo alfa. El único complejo y el único sitio habitable y bonito, lleno de felicidad, dominado, controlado por el amado, querido y bien hallado ordenador. Que es nuestro amigo. Que es nuestro amigo, es nuestro benefactor y es él que al final, bueno, es el ente que procura que seamos felices, que es la parte más importante del complejo alfa, ser felices. En Paranoia, los jugadores que se adentren a esta aventura lo que van a interpretar es a un... ¿cómo se dice en castellano? Es un... Esclarecedor. Troubleshooter esclarecedor. ¿No lo sabes? Traidor. Es que me lo he leído mucho en inglés. Que me traigan otro Tony. Este Tony es un... Es un SG. Eres un esclarecedor. Que eres, según los cálculos algorítmicos del ordenador, el individuo perfecto para resolver algún tipo de incidencia que ocurre en el complejo alfa. Los cálculos del ordenador son perfectos. Sin embargo, pues hay una causística que hace que igual tú no seas tan perfecto y que vayan ocurriendo cosas a lo largo de todo lo que es la partida que dejan de manifiesto que pues no todo parece tan bonito. Dicho esto... Si me permites, a nivel de tono, Paranoia es la fuga de Logan, es un mundo feliz de Huxley, un mundo lleno de clones, controlado por un ordenador orwellianamente ineficiente, pero es un juego de humor negro, por si no ha quedado claro. Y entonces, como buena distopía, es injusta, es cruel. Y si, por ejemplo, estás familiarizado con la propiedad de Fallout, el complejo alfa, es todos los vaults, todas las bóvedas del universo condensados en una sola. O sea, todas las ideas locas, absurdas y demenciales que se te ocurran existen en este universo. Claro, la idea es llevar al extremo de pues todo en general, ¿no? Entonces, si el ordenador es tan perfecto, entonces no se le cuestiona. Entonces, como no se le cuestiona, cuando se equivoca, tú no puedes asumir que se ha equivocado. Pues si quieres señalar que se ha equivocado, en el fondo lo que estás señalando es que el sistema va mal, con lo cual eres un traidor. Eres un mutante, o incluso un comunista. Claro. Exacto. Y luego es un juego tremendamente político, como comentó Mark Alpen hace unos días cuando veáis esto unas semanas en Blue Sky, porque ya desde el principio te está estableciendo que hay un sistema que es ¿cómo se dice? La caza de brujas de McCarthy, pero a un nivel algorítmicamente desquiciado. Sí. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un personaje en Paranoia, digamos que para empezar se estratifica por tu número, que es la cantidad de clones que tienes. El clon que eres, mejor dicho. Tú tienes una cantidad de clones limitada, por la cual el ordenador, en su sabiduría infinita, ha determinado que vas a poder ir subsistiendo diferentes vidas, porque claramente a veces ocurren cosas. De hecho, en la segunda edición te decían que es porque no estés solo. Claro. Que siempre tengas a alguien, aunque seas tú mismo. Aunque seas tú mismo. En este caso, esta nueva edición, la premisa va más en plan, los troubleshooters estos, los esclarecedores, a veces
Lo iba a decir en valenciano. A veces se desvían del camino y a veces, pues alguno sale mutante, alguno sale comunista o alguno directamente pues sale de una sociedad secreta diferente. Pero los comunistas es lo peor. Bueno, por Entonces, tú cuando supuesto, en este juego todo el mundo forma parte de una sociedad secreta. Claro, y todos son mutantes y todos son... Todos los jugadores tienen un poder mutante. Y todos los jugadores pertenecen a una sociedad secreta, posiblemente sean comunistas. ¿O no? Hay una posibilidad alta. El Club Sierra. Yo soy fan del Club Sierra. El Club Sierra. Luego leeremos un poquito. Eso es, hablaremos un poquito de todo eso. Y esa ambientación no ha cambiado con las ediciones, ¿no? No drásticamente, siempre sigue... Es más o menos lo mismo. Exacto. Pero... Diría que sí. Y además, creo que, perdona Pablo, yo creo que falta mencionar el último detalle que hace que Paranoia esté estratificado, y es mágico esto, porque esto es tanto narrativo como mecánica, que son los colores. Sí. En el complejo alfa, todo ciudadano está separado por colores, por una serie de colores muy concretos que especifican los rangos a los cuales pertenecen. Y son vías inquebrantables a la hora de hablar de rangos. Por ejemplo, tenemos, voy a mencionarlo rápidamente, ya le doy paso a Pablo, el rango más bajo, aquellos que no son ni dignos de recibir miradas de cualquier otra persona, son los infrarrojos. Uh-huh. Donde normalmente empieza un clon y enseguida luego va a subir, pero son los zánganos, ¿no? De lo que sería una colmena. Aunque el zángano trabaja más de lo que parece, pero Orwell diría que son los proles de... Efectivamente, son los proles. Son los proles del complejo alfa. Luego tendríamos el rojo, que es el color por excedencia, porque todos los jugadores van a empezar en este color, de normal. Uh-huh. Siempre puede haber salvedades, pero la premisa básica es que vamos a empezar en esta línea. El rojo es inmediatamente superior al infrarrojo, pero sigue siendo, pues, digamos que es el que más abajo está, que tiene permiso para pisar el complejo alfa un poco más, pero poco más. Y luego ya tendríamos subidas de nivel como naranja, amarillo, verde, azul, índigo, violeta, dicen que hay, pero no está claro. Nadie lo ha visto. Uh-huh. Y se rumorea, se sospecha y puede ser motivo de traición mencionar que existen los ultravioletas. Uh-huh. Y que esto además, esos colores se ven en la ropa, ¿no? O sea, tú eres rojo, vas vestido de rojo. No solo se ven en la ropa, sino que se ven en todo aquello que tú puedes tocar. Uh-huh. Porque se entiende que el color es parte de la identidad del esclarecedor o parte de la identidad del ciudadano. Y entonces el acceso a un color superior, ya sea en un complemento, ya sea en un arma o ya sea en cualquier otra cuestión, si no eres digno, vamos a entenderlo así, aunque no están en la dignidad, sino en la jerarquía, de tocar ese color o adquirir ese color o poseer ese color, eso es motivo de traición. Porque claramente no estás haciendo lo que toca. Y no hacer lo que toca es un motivo de salud pública. Entonces el motivo de salud pública es traición y se paga con la muerte. Maravilloso. Pablo. Yo creo que si hay un elemento que es más o menos que han cambiado la trama o que le han hecho avanzar, es que ha habido un evento cataclísmico en el complejo alfa, que su naturaleza es un tanto extraña, que causa una facción que obviamente son los comunistas. Entonces, se supone que el complejo alfa está en un periodo un poco de crisis tras este evento tan cataclísmico que se ha producido por distintas razones que, por supuesto, no es la incompetencia del ordenador. O sea, por favor. Dios nos libre de sugerir eso. ¿Cómo querías el ordenador nos libre de que el ordenador la líe? Lo echa para provocar. ¿Qué es eso de Dios? Y luego, como comentario, Paranoia es un juego que va mucho de que el off-roll no existe. Efectivamente. O sea, y esto es clave. O sea, tú en Paranoia, según te sientas en la mesa, eres un esclarecedor. Salvo para cosas, obviamente, que, oye, mi madre está atrapada en un ascensor con 4 cocodrilos. Hombre, sí, entonces levántate y habla por teléfono con tu madre. Los clones no tienen madre. Míralo, un jugador de Paranoia de hueso duro. Pero en general el contrato social implica que tú no tienes derecho a estar off-roll.
Sí, digamos que Paranoia es un juego magistral para romper la cuarta pared, vamos a entenderlo así, entre lo que haces como persona y lo que haces como jugador, donde no existe, ¿no? Esa diferencia. Y eso es vital. Y entenderlo es vital para disfrutar el juego. Porque es lo que decíamos de ese grupo que puede que no le guste Paranoia. Porque le gusta dividir, o en el contrato social que está diciendo Pablo, no ha quedado claro al principio. Muchas veces está guay con respeto, si tienes un buen máster. Yo lo he hecho muchísimo, muchísimo en eventos. En eventos cuando alguien ha llegado tarde a la partida de Paranoia, pues claramente al sentarse ha muerto. Y luego quería añadir una cosa al tema de los colores. Es que está mecanizado al nivel de que la iniciativa no se tira. La iniciativa va por el ordenador y luego va bajando al del color, empezando por los ultravioletas, que no existen. o no existen, No y hasta los infrarrojos. O sea. Exacto, efectivamente. Y si se pelean dos del mismo color, es simultáneo. Ya toma por saco. Un ejemplo que creo que daba el propio manual de las ediciones antiguas de esto del metajuego que decís es que lo he representado cuando he dicho lo de Dios, a ver si entraron al tropo y de entrada. Pero si el director del juego no te va a decir, ves un árbol, sino va a decir, bueno, es una cosa marrón, tiene unas cosas verdes por encima y cuando un jugador diga, me acerco al árbol, los demás se sentirán legitimados para disparar, porque esa persona no debería tener ese conocimiento. Claramente es miembro del Club Sierra. Efectivamente. Hay que dispararle. Con lo cual es un juego de tener muy claro que cuando hablas es cuando estás asumiendo más riesgo, seguramente. Y si nos retrotraemos a la definición, desconfianza intensa o injustificada es lo que define la paranoia. Entonces, decir cualquier cosa. Esto es un peligro. Es un peligro porque puede hacer que el jugador no quiera expresarse, lo diga todo con miedo. Por eso, de nuevo, hay que saber que juegas a perder. Y la gracia no es que vayas a morir de forma inmediata, es que te van a perseguir, te van a poner estrellas. Ahora hablamos rápidamente de la mecánica. Vas a estar mirado y vigilado por el ordenador, pero siempre puedes escapar, o siempre puedes intentarlo, mejor dicho, no puedes escapar del ordenador. Pensar que puedes escapar del ordenador es traición. ¿Pero por qué quieres escapar del ordenador? No por nada. Claro. Todo sea traición. Hostia, Tony acaba de... No lo veis porque esto es sonido. Ha habido mucha luz y era el ordenador disparando. La ha iluminado el ordenador. Sí. Se me ha hecho un flash. Un Mos del Sol, que es diu. Son Goku. ¿Qué es eso? Cuando... Exacto. Cuidado. Son Goku. Y vale. Sí, Pablo. No, y luego, me gustaría incidir en esto porque hemos hablado de la iniciativa y es una cosa que quiero comentar porque es volver a otro programa que es el de Fan Hunter. Todo lo que Fan Hunter falla porque su sistema es excesivamente farragoso para su premisa, Paranoia tiene el sistema más chorra de la historia y no necesita más. No. Y es maravilloso. ¿Es elegante? No. Es elegante en su planteamiento, en las excusas. Y dices, mira, esto va así porque queremos que sea divertido. Fin. Sí. No tienes 130 páginas de reglas. Entonces, quería comentarlo. Y me parece brillante. Bueno, por hacer un poco de alusiones justo al libro ahora, meterlo aquí como morcilla, diremos que el básico que ha salido ahora, la nueva edición, tiene 148 páginas a todo color, de las cuales la mayoría, pues, están muy departidas entre creación de personaje, que la creación de personaje es bastante sencilla, pero requiere algunas páginas, sobre todo para tablas, para simplificar un poco ese tipo de contenido. Las reglas del juego son apenas 50 páginas, que son bastantes para lo que parece que estamos diciendo, pero porque ahí le meten todo lo que es la parte de equipo, el combate, que es literalmente un párrafo, y luego habla mucho de consejos para el propio máster. Sí, porque evidentemente si en este juego detectas que tu compañero es un traidor, le quieres disparar y requerirá un complejo combate de 8 asaltos, de no sé qué y tal, se iba el chiste por el retrete. Entonces, normalmente, al menos yo las partidas que recuerdo, al final es piñun, ya te has muerto. No hace falta ir mucho más. Tal cual, porque es que además el combate está pensado que tú como esclarecedor de nivel rojo tienes un láser rojo. El láser rojo no hace daño a armaduras que sean de niveles superiores al rojo.
Y entonces ya te está diciendo, y luego al rojo lo matan casi de un tiro, como te descuida, porque luego el combate, pues es que es para verlo. Ese es efectivamente es tiro y piñón, piñón, te han matado. Y como nos vamos a pegar simultáneamente porque somos del mismo color y la iniciativa dice que nos pegamos del mismo color, pues hay una altísima probabilidad de que nos estemos impactando simultáneamente y los dos estemos muertos en el mismo combate. Que eso ocurre mucho en Paranoia. Sí, sí, sí. Eso podría ocurrir mucho. Antes de entrar en las reglas, porque has mencionado la creación de personajes y yo creo que Sí, de las cosas que innova esta edición, sí. deciros que al menos en inglés, cuando la sacó Mungus, fue conocida como la edición perfecta, ¿no? Porque creo que la pantalla además tiene una representación de El Génesis, es la Eso creación. es. Esa pantalla, perdona, esa pantalla estoy ahora yo, en breve me la voy a hacer en algún tipo de lienzo para colgármela en mi comedor. De verdad os lo digo. Sí, sí. Tony Total, enloquecido. que Sí, fue sí, sí. publicado en Va a inglés ocurrir. en septiembre de 2023 y ahora llega a castellano, ¿no? Nos has descrito esto. Cuéntanos un poco sobre el sistema, que habéis dicho que es simple y luego entramos en la creación de personajes. ¿Pablo? Sistema base de dados de 6. Bueno, todo pasa por. Es que creo que lo primero sería más importante hablar de la creación de personajes. Porque Yo también el sé. sistema necesita que hablemos de por qué los personajes de Paranoia son como son. Venga, pues vamos con la creación de personajes. Yo a Vale. Tony sé que la tiene por la mano porque ha dirigido muchas veces esta edición. ¿Te animas a contarnos, Tony? A ver, Claro, es una cabrona. es una cabronada de principio a fin, pero es una cabronada bastante acertada. Yo he de decir que, como he dicho, lo he dirigido bastante y he dirigido en eventos y me he reservado. Sabéis que en eventos normalmente siempre decimos ficha pregenerada, ficha pregenerada. Con Paranoia no lo ejecuto. Con Paranoia es vamos a crear la ficha porque ya la sonrisa inicial, que es cómo vas a crear la ficha, te garantiza que la experiencia ya va a ir, va cogiendo el tono. La ficha se crea de la siguiente forma. Un jugador, determinado al azar o por tirada de dados o como queráis, va a asignar a una de sus características, que hay unas cuantas que ahora más o menos las diré porque me las tengo que poner antes, son bastantes, va a asignar un valor, en este caso inicial, de +1. Menos pistola. Pistola siempre +2, para Sí, empezar, por cuestiones. Pistola siempre +2. Y entonces va a asignar un +1. El siguiente jugador, en orden la aguja del reloj, en este caso, en claro. la habilidad que el anterior ha puesto +1, por poner un ejemplo, pues voy a decir burocracia, por poner un ejemplo, pondrá un -1. Y así sucesivamente hasta que todos los jugadores tengan un +1 y un -1. ¿Qué ocurrirá cuando esto haya ocurrido? Que pondremos un +2. Y +3, y +4, y +5, así hasta +5. Esto hará que los personajes vayan a ir locos, medianamente equilibrados a la mala, es decir, donde uno destaca, siempre hay uno que está muy desgraciadito por culpa del anterior, y eso ya empieza a generar ciertas inquinas. Y volvemos a la premisa. Desconfianza intensa e injustificada. Bueno, muy justificada en este caso. En este caso no lo digo justificada, pues igual no tanto, pero desconfianza intensa. Bien, estos atributos, estas habilidades van a estar repartidas en, digamos, 4 árboles, ¿vale? Cerebro, descaro, mecánica y violencia. Ya en cada uno de ellos tiene 4. Por ejemplo, cerebro, por citar un ejemplo, tiene burocracia, ciencia, complejo alfa y psicología. Al final, cuando ya se haya terminado la ficha, que luego contaremos algún detalle más que modifica esto, muy menores, vamos a sumar cuántos positivos tenemos de estos. Y en función de cuántos positivos tengamos, será el valor del atributo general. Ejemplo, si teníamos en este que he dicho antes, que era cerebro, 3 atributos en positivo, cerebro tendrá un valor de 3. Y esto es importante porque eso es lo que va a determinar la tirada de dados central cuando tiremos con cerebro. Eso es. Muy bien. Lo que se dice calcular el NODA. El NODA, efectivamente. Entonces el NODA, que es la tirada de mecánica central, se va a basar en lo que te diga el máster, bueno, en lo que te diga el ordenador, y lo que te va a decir el ordenador se va a basar en sus, me vais a permitir la expresión, en sus huevos morenos. Porque va a poder juntar árboles, porque si tiene sentido tirar cerebro con programación, pues tendrá sentido, aunque sean de árboles diferentes. Y entonces se sumará y se sacará el NODA. Y me podrías decir, claro, pero si tiras un atributo negativo, ¿qué restas dados? No. Lo que ocurre es que los dados te van a penalizar. Los dados de unos y doses te van a restar
éxitos a la tirada. Pero bueno, no nos vamos a meter por ahora en eso. Porque vamos a cerrar la tirada con algo muy importante. Siempre vas a tirar un dado extra, que tiene que ser de un color diferente. Un dado especial, un dado magnífico, que es el dado del ordenador. Ay, ¿y cuál es la función del lado del ordenador? Hacerte la vida más feliz. Siempre. Porque dentro de la causística, dentro de la aleatoriedad, el ordenador te mira a veces. Entonces, pero claro, te mira en función de la fiabilidad de tu esclarecedor respecto al complejo alfa. Entonces, cuando tú eres muy fiable y este dado lo tiras y sacas un 6, el ordenador te mira. Con otro resultado, no. Pero conforme va bajando tu nivel de confianza con el ordenador, ese dado va haciendo que el ordenador te mire más a menudo. Que el ordenador te mire siempre es bueno. Vale. Porque es tu amigo. Porque es tu amigo. Sin embargo, las consecuencias no siempre son buenas. Porque No suelen ser tú buenas, eres vaya. un comunista traidor mutante. ¿Por qué? Porque quien esté libre de pecado que tire la primera piedra y el ordenador lo sabe. Esta sería la mecánica básica. No sé si ha quedado clara o algo bien, yo creo que sí. Bien. Creo que hay que aumentar la mecánica de las estrellas de tradición. Sí, y las agallas. Que es básicamente, las estrellas de tradición es cómo de sospechoso de ser un comunista mutante eres a ojos del resto de personajes. O sea, cómo de blanco tienes ahora mismo el historial. Eso sí, clon nuevo, ficha nueva y no hay traición. Es la muerte limpia la tradición, porque si no entraríamos en un bucle de vendetas infinitas. Pero tiene un sentido, porque el ordenador entiende que 2 veces no puede fallar un clon. Claro. No tiene sentido eso matemáticamente. Porque él no va a fallar. Claro. Y luego está la mecánica de agallas, que en otros juegos sería para ayudar a un compañero. En Paranoia no. En Paranoia es meterle el dedito en el ojo al compañero muchas veces. En Paranoia, las agallas, que son unos puntos que empezas con 4, si no recuerdo. 8. Para... 8, perdona, 8. Y si tienes clon nuevo, 4, porque morir es lo que tiene. Se usa para principalmente 3 cosas. Bueno, 4. Una que se divide en 2, que es modificar la tirada. Coger un dado tuyo, convertir un éxito, o coger un dado de un jugador compañero y convertirlo en fallo. No puedes convertir en éxito el dado de un jugador compañero, eso no ocurre. Otra cosa que puedes hacer con las agallas es llamar, si caso fueses de una sociedad secreta, puedes llamar a miembros de la sociedad secreta gastando puntos de agalla para que hagan una entrada espectacular o algo por el estilo. Puedes también llamar a los servicios especiales y fuerzas del ordenador. Y también la cuarta cosa sería activar, en caso de tenerlo, poderes mutantes. Y esa es la mecánica. Muy importante, si te quedas sin puntos de agalla, te mueres. Te mueres. Fulminado. Se acabó. Maravilloso. La mejor cosa. Y esto puede pasar en una sola sesión fácilmente, ¿no? Puede pasar en una sola escena. Porque los puntos de agalla se queman muy fácil, porque parte de la gracia del juego es... O sea, esto es el último bote del Titanic. Solo que ese bote está lleno de pirañas, pero tú lo necesitas para salir de ese barco que se hunde. Entonces, no quieres ser el esclarecedor que llega mejor a la sesión, al briefing, a la reunión final tras la misión con el ordenador para quedar bien y ganar el crédito social, porque es un juego con un sistema de crédito social, y asegúrate que el resto de esclarecedores no. Porque esto es como Gran Hermano. A la final llegan muchos, pero solo gana uno el premio. Claro, porque un poco la idea es que la traición castigada y descubierta por un leal ciudadano se premia fuerte y se premia con XP, que es la moneda que se mueve en el complejo alfa, tanto para el mercado negro como para el mercado no negro, el mercado currency, y por supuesto ascensos de color, porque esto no es una posición férrea, estamental, y que no es posible cambiar de un color a otro. No, el ordenador es meritocrático y claramente si tú provees al complejo, el complejo te provee a ti. Y puedes subir de nivel, cambiar de color, que es la típica recompensa que se consigue cuando alguien termina. Qué bueno, que cambiar de color significa que estás
que estás puteado de otras maneras. Que estás puteado, pero de un color diferente, ¿eh? No, pero, ¿y qué color tan bonito? Pero qué color tan bonito. No hay color más bonito que el rojo. En realidad tiene el sistema de mejora del personaje es un poco el chiste. Sí. Porque el clásico castigo que te pueden poner por liarla, en plan de no meta jugar bien, es perder XPs. No has hecho una pregunta chorra, quítate una multa de 100 XPs por hacer preguntas chorras, que es un ejemplo que viene en el libro. Y luego es para que puedas comprar clones nuevos. Exacto. Qué bien. Exacto. Para que puedas seguir jugando alguna vez, ¿no? Y no exacto, morir. Claro. Ahora hablaremos un poco de los tipos de juego, porque el nuevo Paranoia, aunque el antiguo también lo planteaba, el nuevo Paranoia sí que te deja como claro que hay como 2 modalidades de juego, ¿vale? Y ahora hablaremos un poco de ellas. Porque vamos a terminar, si quieres, la ficha. Rápidamente, la ficha necesita 3 cosas más importantes, que es tu labor dentro del complejo alfa. Esto va a modificar tus atributos y tu labor pues va a ser burócrata, ser de seguridad, ser de mantenimiento, ni mucho ni poco. Esto es un poco más secuencial, o sea, más O de hacer feliz a la gente, mantenerte en higiene, estas cosas. Efectivamente, vas a ser un trabajador y vas a tener ahí tu responsabilidad. Vas a elegir tu sociedad secreta en secreto. El resto de jugadores no tienen que saber de qué sociedad secreta eres. No tienen que saberlo, nivel, no me mires la ficha. Pero es fácil que si tú, por ejemplo, voy a coger un al azar, un psiónico que cree que los humanos están obsoletos, así que obedece a los amos mutantes, pues posiblemente lleves simbología psiónica o similar. O si crees que eres del Club Sierra, pues a lo mejor llevas un ambientador con forma de pino del cuello, porque eso te crees que es un amuleto naturalista. O sea, quiero decir, claramente son gente tan estúpida y con tanto miedo a decir lo que están viendo, que posiblemente porque lleves un sombrero con una hoz y un martillo, nadie te diga nada. Claro. Porque el conocimiento de qué es ese sombrero ya puede ser motivo de traición. De hecho, el típico chiste jugando a Paranoia es que cuando te toca... Yo normalmente, sociedad secreta es yo solo hacer tirando dado. Que es como, tira un dado y lo que te salga. Pero claro, yo cuando jugaba comunista, que ha sido, porque he jugado mucho a Paranoia, yo era, ¡camarada! ¡Creo que debemos hacer esas cosas! Y, claro, no te pueden decir nada por decir camarada, porque... No, claro. ¿Cómo sabes tú que soy comunista? Claro. Mira, pues os digo, si queréis la lista rápida, no son muchas. Tendríamos los antimutantes, no hay que decir mucho de ellos, están en contra de los mutantes. Spoiler, uno es mutante esa persona. Club Sierra son amantes de la naturaleza, dispuestos a morir, pero no saben lo que es la naturaleza. Por supuesto, los comunistas. El Corpore Metal, estos son muy divertidos porque siempre está gracioso sacar a uno con cables pegados con Loctite o cosas por el estilo, porque claro, quiere hacerse pasar por un roboto. Destructores de Frankenstein, los robots no gustan, no molan, nada. Haxor, el ordenador debe estar bajo el ferro control humano. Los Leopardo Mortal, pues son los ángeles del infierno, escuchar rock, cogerse un ciego y causar el caos. Los libre empresa, que son los anarcocapitalistas dentro del complejo alfa. PICP, que es adorar al ordenador como Dios y castigar a herejes y paganos, pero claro, el ordenador no es un Dios, eso también es tradición. Aunque puede parecer que adorar al ordenador está bien, pero es como un Dios y eso no computa. Eso está incorrecto. Los psiónicos, que los humanos están obsoletos. La purga, que son buenísimos. Que son domingueros. Son nihilistas. Nihilistas anarquistas. Son la purga. Y luego tendríamos los románticos. Que aquí entramos un concepto que es de la ambientación, que es la vida. Los románticos son los de la vida pre-Caray. Era mucho mejor a pesar de que no sabemos nada de ello. El Caray es lo que se entiende como el gran cataclismo o lo que ocurriera que mandó a la Humanity al One. Al complejo alfa. Ajá. Que no he llegado, no sé si este libro, porque solo me veo el básico, no lo aclara, ¿no? Porque sí recuerdo que el básico te explicaban qué pasó, que creo que es parte del problema, que fue empezar a sobreexplicar cosas de paranoia. Porque además la cantidad de tiempo que ha pasado la humanidad en el complejo alfa es X, irrelevante, y estamos condenados como especie, claro, porque encima somos tontísimos. Claro. Y entonces, el chiste es ese. O sea, el chiste de paranoia es que tú eres un antimutante, eres mutante, siempre,
y siempre vas a estar en una sociedad. Y entonces las sociedades tienen objetivos completamente opuestos. Entonces, en tu club, en tu grupo de esclareceros vas a tener un pro robotos, un anti-robotos, el comi, que por supuesto el comi no es comi, el comi no sabe lo que es un comi, y un romántico. Todos, tú como jugador sabes que es el otro, porque lo ves, porque tu colega de pronto te describe que tiene cables por todos lados, pero no puedes metajugarlo. Entonces es un juego que ese chiste está muy bien. Pero Tony, poderes mutantes, por favor. Bueno, y vamos a los poderes, que también hay una lista importante, no muy larga. Es más corto que en segunda, ¿no? Sí, es mucho más corto, Y los poderes hay una cosa que tener en cuenta. Los poderes hacen cosas interesantes, pero siempre tienen una vertiente, tienen un giro que te puede salir mal. Entonces, por ejemplo, por poderes tenemos el campo de fuerza, que, por ejemplo, pues su propósito es proyectar una circunferencia de 1 metro de protección invisible, pues lo que viene siendo un campo de fuerza de toda la vida. Pero, claro, puede que, si te sale mal la cosa, dentro no haya aire. ¿Vale? Control de adrenalina, pues vas a ser más fuerte, pero te puede llevar a que seas demasiado fuerte y te hagas heridas que no son curables. O puedes correr, que puedes convertir el metal pues en un pringue. No pensar en una corrosión química a largo plazo, no, la más rápida que pueda ocurrirse. Y pues, pero claro, pocas veces te pasan las manos, pero podría ocurrir que a tus propias manos le pasase. La crioquinesis, pues mucho frío, daño cerebral. El electrochoque te puede cortocircuitar algo que tengas tú electrónico encima. La empatía tecnológica, que está muy guay, que es como para dominar robots, que puedes oírte mal y hacer que te odien, porque claro. Es algo muy poco recomendable en un juego como este, claro. Efectivamente, pues imagínate si el ordenador te empieza a odiar, ¿no? Porque has usado la empatía tecnológica sin asertividad. El encanto, que es pues para influir en otras personas, hacer amigos, pero lo mismo, pero como los robots, te pueden salir mal y que la gente pues te odie sin razón ni sentido. Explosión mental. ¿A quién no le ha salido el tiro por la culata? Pues imagina, una explosión mental en ti mismo, ¿no? Los Scanners, la película Scanners. Tal cual. Hipersentidos, pues un poco lo mismo, pues una sobreestimulación. O la invisibilidad, que igual solo se te hace invisible pues cierta parte del cuerpo. Imagínate, yo que sé, la epidermis. El resto del cuerpo pues no es invisible. O todo menos el bolo alimenticio, pues imaginaos, ¿no? La piroquinesis, pues quemadura de segundo grado, está en la orden del día. La telequinesis, que podrías intentar mover algo y que se mueva todo menos lo que estás intentando mover, por ejemplo. O la telepatía, que muchas veces es para transmitir un conocimiento o transmitir una información o recibirla. Imagínate que pues la cuentas a todo el mundo, ¿no? La teleportación, a ver dónde te pones. O la visión de rayos X, que es, para mi gusto, uno de los que tiene a nivel texto, una de las mejores advertencias, que es: hola, buenas, melanoma ocular. Dios mío. Sí, vale. El libro está salpimentado de cosas así. De hecho, estaba mirando ahora meramente el libretillo, el libro del cómplice, la portada, y te dice: índice de propagandrenimiento, 110%. Sí, no sé, correcto. De cosas. Correcto. Luego hablamos del libro, que también es interesantillo. Y ya por último, la ficha, a ver, tendrá cosas menos, de verdad que no son muchas más, ¿eh? Va a tener 2 cosas que son narrativas. Y fíjate que en otros juegos de paranoia la narrativa estaba un poco más, ya pues se va a jugar en el juego. Y aquí en la ficha le han puesto esa mecánica que es bastante interesante, que es la idea de botón de violencia y botón de traición. Estos botones sirven para que de forma de motu propio puedas activarlos, o que el propio máster los active y van a puntos de agallas o directamente justificar que matas a alguien. Son aspectos. Son aspectos. Y son 2 frases, una para la violencia y otra para la traición. Y suelen ser desencadenantes para que el caos fluya por la partida. Si, pues, un ejemplo de botón de violencia sería: pues hay sonidos fuertes y repentinos, pasar de bien a lesionado en una tirada, que es una cuestión mecánica. Alguien te hace sangrar, perder equipamiento asignado, que alguien acose a los débiles y desvalidos. Eso es un botón de violencia. Y un botón de traición, pues sería que mantengan cosas tras puertas cerradas. O sea, si eres un gato, se te activa el botón de traición al momento 1. Que se apague las luces, podría ser un botón de traición. Que te hablen mal, ¿no? Que te hablen con superioridad. Sí, que te hablen con superioridad.
si tienes la oportunidad de acosar a alguien más débil que tú, no Ujú. significa que lo vayas a hacer, pero si tienes la oportunidad, puede ser un botón de traición. Ajá. Que alguien se comporte con un capullo contigo, te quedas casi sin tiempo para terminar algo, Ujú. te tratan como si fueras idiota, ves pastillas que podrían darte un viaje psicodélico. Yo qué sé, las botellas de traición son como todavía más locos en esa línea, Ujú. ¿no? Y esta es la clave de estos botones, porque modifican y dan mucha velocidad al juego. Cuando la cosa parece un poco más parada, siempre puedes Ujú. activar un botón de traición. O pagar al jugador con agallas para que ponga esos puntos de traición, esos botones de traición, no violencia. Y Ujú. solo uno por jugador, ¿eh? Y con esto yo creo que tenemos una ficha bastante más bien más completa de todas. Y con esto ya podemos hacernos, solo con la ficha, podemos hacernos una idea de la locura que es este juego. A partir de ahí. Qué guay. Qué guay, suena bastante chulo. Además, a mí me da la sensación de que esta edición, como le ha pasado a la última de Chulu, la primera en la que siento que no me voy a comprar el mismo libro, ¿no? Sino que la ambientación es la misma, pero al menos las reglas les han dado una vueltilla curiosa. Bueno, No sé. yo La además creación del personaje es lo que más me ha gustado, ¿eh? Hasta ahora lo que he jugado. yo siento que es un juego que tiene la premisa más clara que la de segunda edición revisada. Uh-huh. Perdón, oigo voces. Ah, perdona, Sí, sí. pero no eres tú. Vale. Estaba porque he puesto 8000. ¿Qué? No es el ordenador susurrándote. Y entonces creo que como como ya en 2023 vivíamos en la peor distopía de todas, Uh-huh. han decidido abrazarlo. Entonces han introducido elementos de redes sociales, crédito social, Uh-huh. y está bien. O sea, yo voy a decir una cosa, es que es muy hombre lobo quinta edición. Todo no puede ser hombre lobo No, quinta es edición. que es lo mismo. O sea, han quitado Todo es hombre lobo. todo es Quinta hombre edición. lobo, Pedro. Todo es hombre lobo quinta edición. No, pero es un libro que se lee muy divertido. El arte. Volvemos a tener chistes, porque en Paranoia había mucho chiste de, yo qué sé, pues una casa, un montón de policías y ese jugador ha leído el capítulo del máster. Uh-huh. Que se entregue. Y aquí, pues, el humor es humor ya propio de Paranoia. Pues muchos cadáveres destripados, botas con cuerpos calcinados, un humor muy slapstick, muy bestia también. Y lleva Okay. Sí. Y no llega entonces a ser supongo desagradable, ¿eh? que el aficionado a Hombre Lobo cogería el Club Sierra, ¿no? Como No, se hombre, no, piensa. o no, porque el aficionado Hombre Lobo. Yo digo que es muy Hombre Lobo quinta porque le han quitado mucha paja Uh-huh. que creo que llegó a tener en Paranoia en la edición que conocemos nosotros más, que es la de segunda, que es la que sacó Jock. Uh-huh. Y han abrazado mucho más su propia premisa. Entonces, no sobreexplican cosas, no te dicen qué pasa. No, yo al menos no lo he visto. Si está, me como mis palabras. Y yo la verdad es que solo le he echado un vistazo superficial porque he hecho de jugador a esta edición. ¿En el libro básico hay, por ejemplo, una aventura? ¿O porque es algo que nos puede preguntar la gente? Sí. Sí, De en el hecho, es libro un básico capítulo 4, ¿no? Misiones. es correcto, efectivamente. Tienes una serie de misiones. En el libro básico está dividido en las reglas del juego, como decía, llegan hasta la página 52 aproximadamente. Luego te Uh-huh. hablan de la historia del complejo alfa, que te dicen un posible origen. Uh-huh. ¿Vale? Pero te lo deja como muy abierto, de hecho son 2 páginas literalmente, para que tú te configures lo que creas y lo que te va bien. Y te habla un Uh-huh. poco de por qué es el ordenador, una serie de proyectos que hay dentro del complejo alfa, las creencias de seguridad, cómo se dicen de los sectores. Siempre te lo deja como, haz un poco tú como quieras, pero esto es lo que te facilita saber cómo es el ecosistema y la ecología del complejo alfa, qué ocio tienen, la clonación, ¿no? Luego hay como unos personajes famosos dentro del complejo, que también son las 5 celebridades, o los 5 mejores, creo que lo llaman. Uh-huh. Los grupos de servicio, te explica un poquito más todo eso. Ahí tenemos el otro 50% del libro, o las otras 50 páginas. Y luego tienes como unas 11 páginas, un poquito menos de misiones, que te explica cómo crear las misiones, las campañas, que ahora hablamos justo de eso, y una misión, que es justicia arbitraria. Es que el nombre, Buen título. el nombre es cine, tío. Es que... Buen Sí. título. Y luego tiene un pequeño capítulo de apéndices que es para leerlo, ¿eh? Que es curiosote. Decía que había Vale. 2 formas de jugar y para esa parte de Uh-huh. misiones porque te dice que Paranoia, bueno, pues como estamos hablando, puede parecer que esto va a one shots, ¿no? Porque Uh-huh. tiene todo el sentido. Un one shot además salvaje, irreverente y brutal. Y Uh-huh. que y tus clones mueran en un one shot de 2 horas es algo factible, muy factible. Sí, Porque te sí. dan
Sí, sí, te da una esfera, arregla todo con su anilla y eso lo arregla todo. Eh, lo único que no arregla son los dientes que están clavados en la pared. Bueno, pero luego hay otra forma, o te dicen que puedes orientar Paranoia de una forma un poco más campaña, dotando a los jugadores de más clones y creando, aunque también con el tono irreverente y humorístico de humor negro que tiene impregnado, pero intentando, que se presta mucho, a hacer más infiltración, espionaje, investigación interna, un poco más desarrollada, un poco más trabajada y demás. Esto yo sinceramente no lo he probado nunca. Yo siempre que he jugado Paranoia han sido partidas como mucho de 2 o 3 sesiones y 2 o 3 sesiones donde la tercera ya estamos que no quedan ni pies. Eh, pero bueno, pues es interesante como te lo plantean. Qué guay. Nos quedan como unos 10 minutillos o así, entonces me gustaría que repasáramos qué más libros hay, ¿no? Porque me he metido en la web de No Solo Rol y veo que aparte del básico, pues hay un suplemento, el que mencioné antes, que es el libro del cómplice, luego la pantalla y luego las cartas de tradición. Esto de las cartas siempre genera dudas, entonces me gustaría, si podéis contarnos de qué va cada cosa. Yo es que solo he leído el básico. Vale, ok. Entonces, soy una persona horrible, lo siento mucho. Pues yo os hablo un poquito, si queréis, del libro del cómplice. Venga. El libro del cómplice es una cosa muy interesante. Es un libro chiquito también, si no recuerdo mal, tendrá... bueno, no es tan chiquito, son 111 páginas, si no recuerdo mal, sí. En el libro del 112. 112, vale. El libro del cómplice, digamos que es una forma de hacerle carta de amor al Old Paranoia. A los Old Paranoia. Como bien ha dicho Pablo, aquí han, vamos a decir, quitado de polvo y paja, que no es correcto a lo mejor. Han sacado una versión nueva, refinada de lo que ellos entenderían que es Paranoia a día de hoy. Pero no se quieren dejar fuera cosas que eran interesantes de ediciones anteriores. Y esto lo han pasado al libro del cómplice. Y digamos que meten, por ejemplo, el capítulo 1 del libro del cómplice, se llama El pasado perfecto, que habla de jugar con viejos y bots, por ejemplo, los puntos de recomendación, que es algo que existía antiguamente, Sí. las sociedades secretas con las ediciones antiguas, los poderes mutantes de ediciones antiguos, eso lo podemos encontrar en el libro de cómplice, cómo convertir primera edición de Paranoia, cómo convertir segunda edición, cómo convertir edición XP y cómo convertir la edición 25 aniversario de Paranoia. Oh, no. Todo esto lo vamos a poder encontrar solo en el capítulo 1 del libro del cómplice. Luego el capítulo 2 son reglas alternativas, que es una creación de personajes no competitiva. ¿Os acordáis cómo hemos dicho? Vale, claro. Fracaso absoluto. Claro, por si acaso, claro. Gastar agallas de forma anónima, que esto también tiene buena pinta. Eso me gusta. Eso sí está elegante. Eso está. Claro, son como pequeños trocitos que puedes ir poniendo al que te apetezca. Combate con más miga, porque bueno, es que el combate se queda un poco flojo. Venga, pues echarle algo más. Para la escasez de recursos, las redes sociales del complejo alfa te las detallan aquí. Qué guay. Iniciativas según estadística, que eso no mola, pero bueno, también está. Y luego añaden otro capítulo que se llama Cosas perfectamente nuevas, que es más celebridades, más equipamiento, más medicación, más listas de los 5 mejores, cómo ascender a las sociedades secretas y su propia también ecología dentro de las sociedades secretas. Jerga de esclarecedora, que sí está muy guay, son 2 páginas, pero es tremendo. Voy a ver si la encuentro. Ahora lo buscamos. Vehículos para el complejo alfa, que a veces son los grandes olvidados. Y luego tendríamos más misiones. Las misiones pluscuamperfectas. Bueno, perfectas. Exacto, que es muy, muy interesante esto, porque es un generador de misiones aleatorias. O sea, misiones radiales como en el Skyrim. O en el, son misiones aleatorias, una coctelera de misiones, una tabla. Y hay que tirar dados porque creo que luego nos podemos despedir con una misión aleatoria. Vale, pues ahora te lo digo. La tengo aquí, te la busco. Vale. Yo mientras Tony lo busca, pues luego la pantalla del director, que ya hemos hablado de su dibujo, pues la típica pantalla así durita, con las reglas. La verdad es que Paranoia, más que porque tengas mucho secreto, a mí me mola porque el dibujo es como muy... te mete en el mood, ¿no? O sea, es de estas que mola tener delante. Y bueno, pues si vas a usar alguna ayuda de juego, yo me estoy acordando de la edición original de Yo, que hace muchos años, ¿no? La primera que hicimos en castellano, como Tony ha mencionado los vehículos, que había un momento que te montabas en un vehículo y entonces venía una ayuda de juego que era todos los botones que había para pulsar y se los enseñabas a los jugadores y dices, pulsad lo que queráis y según lo que pulsabas pasaban unas cosas u otras, ¿no? Entonces, tener eso guardado tras la pantalla, pues tiene su gracia. Y luego las cartas de traición, pues en el fondo sirven para contar los puntos de traición. Y luego
si no recuerdo mal, tienen los iconos de las sociedades secretas, pero puestos al azar en las cartas, por si necesitas iterarlo, ¿no? De alguna forma. Exacto. Sí, Es algo, pues, correcto. si quieres meter algo al azar o elegir tu sociedad al azar, cosas así. Exacto. Pues ya tengo aquí las tablas, son magníficas, no hay pocas, son unas cuantas. Vale. Te diría que, bueno, pues un poco por explicación de la coctelera de misiones renovadas, pues dice, te llegará un momento que vayas a dirigir para ella y no tengas ni idea de qué hacer, ¿no? La solución, pues nada, has comprado este libro, pues te vamos a dar la solución perfecta. Entonces, para generar una misión, son tablas principales, tablas de misión, tablas de detalles. Y se usa un 66, pues son 2 dados de 6, un Vale. de 66. Vale. O sea, es como Free Alien. Venga, pues voy a intentarlo. Venga. Pues te voy a decir 5, va a empezar. 5. Vale, pues un 5 no puede ser, es un 66. Es que tiras Aquí dos. está. Irá de Es 11 verdad. a 11 a 66. Espera, 2 dados de 6. Voy a poner. Está aquí en un lanzador virtual y me está 2 dados de 6. A ver, ahora sí. Pues 14. 14. Bueno, pues la misión empezaría con un texto. Fijaos hasta qué nivel, ¿eh? Empezaría con un texto al Coretec, que es el chip cerebral que tienen todos los esclarecedores, avisándoos del peligro. Y tendríamos que ir a algún sitio. Entonces ahí haríamos la tirada de Un otros 42. 66. O un 42. El sitio al que tendríamos que dirigirnos es en la sala donde está el oficial de información, que va a cargar una grabación de la sesión informativa de la misión del Coretec a todos los jugadores. Pero el archivo está corrupto y se va a reproducir a doble velocidad y todos tendrán voz de pito. Vale. Ok. ¿Hay más que tirar? Sí, bueno, lo que quieras aquí. Pues un 51. Venga, pues el miedo de esta misión es que parece ser que los traidores mutantes comunistas están ganando. Ajá. ¿Y ahora un 21? Venga, pues ¿qué pasa? ¿Qué cosa irracional ha ocurrido que requiera el uso de los esclarecedores? Pues con un 21 tenemos que tiramos un dado de 6. Vale, voy allá. Un 4. Vale, pues una o más leyes de la física ha sido alterada o revocada. En este caso, la luz. Parece que la luz no está funcionando Ah, qué como bien. debería, ¡No! pero a nivel físico, no a nivel eléctrico, sino a nivel físico. Posiblemente esa onda, ese quantum de luz, no se comporta como onda y solo como partícula o a la inversa, solo se comporta como partícula. Y ahora tírame a ver quién está detrás de todo esto. O sea, quién es el que nos va a atacar por todo esto o está detrás de todo esto. Pues un 24. Un 24, esta situación irracional la están consumiendo claramente los comunistas, lo mismo de antes, pero el personaje no jugado es un poderoso mutante que desea ver a los mutantes como a él al mando del complejo alfa. Vaya, el sueño psiónico. Y así, con estas tablas podríamos seguir y seguir y seguir. Podemos tablas para el mercado negro, tablas para el... Bueno, ¿y qué equipamiento nos van a dar? Podrías tirar también para ese equipamiento, Venga, claro. pues un 53. Equipamiento de alto nivel. Hay un letrero en el que pone, por favor, observe el silencio. Bueno, oye, suena un poco metafísica esta aventura, pero me parece resultona, ¿eh? Claro, y además te pone aquí, ¿cómo no te va a gustar si lo has hecho tú? Es como el final de... Es como el epígrafe final de... Demás. Y luego, además, hay una cosa interesante, es que los jugadores pueden tener un objetivo secreto para la misión, ¿vale? Ajá. Y entonces muchas veces te lo tienes que poner o también te da tablas para que, dependiendo de tu sociedad secreta, te pongas, tires tu objetivo secreto. Oye, pues qué guay. Me parece que quedan bastante resultonas. A ver, hay un Sí, ejemplo de están cada. guays. Y yo he hecho un poco un mix al azar, pero podías haber hecho, se podía haber hecho como más concienzudo y sale, o sea, siguiendo así al azar, es tremendo, tremendo. Guay, porque además para esta idea más de, pues quiero probar el juego, he jugado la aventura del manual, pues esto, qué guay. El manual del cómplice me lo has vendido. Está muy guay. ¿Queréis que os lea algunas partes de la jerga del esclarecedor? Sí, 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 por favor. Pues mira, por ejemplo, dice, si quieres decir ofrecer un soborno, en su lugar puedes decir ofrecer una situación beneficiosa para todos. Ajá. Si quieres decir dejar de actuar como un cobarde llorica, dirías pásalo chachi pistachi. Vale. Ciudadano que piensa que lo sabe todo es alto infrarrojo. Vale. Tienen ese deje un poco de eufemismo mal, ¿no? Qué guay. Sí, tal cual. Dice ciudadano que hace una estupidez peligrosa, un 43 ahumado. Mm.
El ordenador, nuestro amigo en común. Ok. Y todo esto en el libro del cómplice, ¿no? Todo esto lo tenemos en el libro del cómplice. Qué guay. Pues me parece un buen suplemento en la línea de esos companions que tenía el mundo de tinieblas hace años y cosas así. Qué guay. Muy bien, pues creo que con esto ya podemos cerrar el programa y la temporada. Con este serán 169 programas subidos a iVoox o a la dispositivo en el que escuchéis, ¿no? Porque ya sabéis que se reproduce desde ahí a otras plataformas. No lo hemos hablado, pero yo creo que volveremos por una sección temporada, ¿no? Me gustaría cerrar con 200 programas. Me gustaría hacer Fading Sans. Me gusta OCR, Fading Sans, Señor Hombre de los Lobo, que Anillos. creo que no hemos hablado apenas. Señor de los No, pero Anillos. vendrá algún suplemento de Hombre Lobo que valdrá la pena hablar, creo. Sí. Esto estaba a punto de ser un programa del Señor de los Anillos, pero yo les decía que tendremos que hacer más de uno seguramente, ¿no? Deberían ser. Hombre, una trilogía para hacerle honor, por lo menos. Claro, luego la versión extendida también, ¿no? Exacto. 12 horas de no podcast. Yo os canto la canción de los Rohirrim, o sea, cuando se mueren. Muy bien. No. Yo os canto. No. Total, que nos despedimos con la boca pequeña porque nuestra idea es volver en septiembre con más rol. Estos son vacances. Para ellos, yo no. Yo como idiota de trabajo. Pero esta gente se va al Caribe, se va al Complejo Alfa. Bueno, pues mira, hablando de vacaciones, estaremos en las CDN, Pedro y yo, y yo estaré dirigiendo Paranoia. Y Steph. Bueno, Steph, que no está aquí hoy con nosotros, pero estará también Steph con nosotros. Y estaré dirigiendo Paranoia. Yo dirigiré Cultos Innombrables, porque que también hemos hablado de él en el programa. Y Steph dirigirá Séptimo Mar, que hemos hablado del programa, La de los caballos se llama Extravagantes, que también hemos hablado, y Cultos Innombrables también. Yo, aparte de Paranoia, dirigiré más Paranoia y Cazador y Gatitos Mágicos, porque también hay que poner cosas para los pequeños. Eso es. Luego, una buena partida de Cazador para los niños. Exacto, porque luego Gatitos Mágicos se me apuntan todos adultos, así que... Hombre, claro, ahí vamos a estar calentando a ver si pillamos hueco. Total, que disfrutad de estos días de calor como podáis, porque, en fin, la vida es como es. Escuchar programas antiguos, sobre todo si no los habéis oído o decís, madre mía, esta gente, ¿qué decía hace 2, 3, 4 años? Pero, buscar cómo nos contradecimos respecto a nosotros mismos. Eso es. Incluso si queréis dejarnos sugerencias en este programa para próximos programas, nos simplifica mucho. Porque así no me vetarán constantemente el capítulo de Fading Sans. Pero nadie te lo veta, Pedro. Ya. Solo no lo grabáis. No nos contradecimos, maduramos nuestras opiniones, que es diferente. Quiero decir, eso es. El problema de Fading Sans, Pedro, es que solo nos gusta a ti y a mí. No, a mí me gusta, ¿eh? Solo nos gusta a nosotros tres. Bueno, pues ya tenemos programa para septiembre. Mientras tanto, si vais a Mollina, igual podemos coincidir en mesa. Si no, podemos jugar al Blues of the Clock Tower juntos y matarnos unos a otros, que es otra cosa. Algún día grabaremos un programa de Blues of the Clock Tower y rol, si lo consigo. Y disfrutad mucho del verano. Nos escuchamos en otro programa de La Voz de la Mesa. Gracias, Pablo. Gracias, Pedro. Ha sido un auténtico placer compartir contigo palestra en estos, no ya meses, sino años en los que estamos unidos contra la mediocridad en redes. Ostras. Gracias, Tony. Feliz ciclodía, ciudadano. Pues feliz ciclodía a todas las personas que escuchan La Voz de la Mesa. Que tengáis muchos críticos este veranito. Adiós. ¡Agur!